Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee. A cada uno de ustedes que me sigue de cerca, siempre, constante y continuamente, Centroamérica, Sudamérica o cualquier lugar del mundo. Antes que nada, ustedes saben que yo amo al pueblo judío de una manera muy especial. Y yo soy judío, nacido y criado en la sinagoga. Nací, me crié en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en la sinagoga. Soy de familia judía, de sangre judía, descendencia judía. De hecho, mis abuelos vienen de la parte norte de Europa. Los judíos, cuando Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, terminaron en dos áreas del mundo. La parte norte de África, la parte sur de Europa, que son los judíos sefarditas. Y el otro grupo de judíos son los que se fueron más al norte de Europa, que somos los judíos eskenazi. Y yo soy de esa línea de judíos. De hecho, mi apellido no es Lee, sino Katzelnik con K de kilo, K-A-T-Z-E-L-N-I-K. O sea que Lee es mi segundo nombre, como decir José Antonio María Elena Gary Lee. Lee, mi papá y mi mamá les gustó Lee, me pusieron Lee de segundo nombre, pero mi nombre es Gary o Geche, como me llamaban a mí de pequeño en la sinagoga. Mi apellido es Katzelnik, Katz, y todos los que son Katz, Katzstein, Katzberg, vienen de ese apellido judío Cohen, y venimos de la tribu de Leví, de Aarón, de Moisés. Y vamos a ser claros, yo amo a la nación judía con todo mi corazón. Amo al pueblo de Israel profundamente. Soy de sangre judía, es mi gente, es mi simiente, mi descendencia. Somos de la línea de la simiente de Abraham. Y todo el tiempo y constantemente, y lo seguiré reiterando y repitiendo, tenemos que bendecir a Israel, amar a Israel como pueblo elegido, como nación escogida. Recuerde que Israel o el pueblo hebreo, el pueblo judío, es el pueblo que a Dios le plació escoger para entregar los mandamientos de Dios. Sabemos perfectamente que ahí también en Israel es la tierra de los profetas, de los preceptos de la palabra, sobre todo Jesucristo que nació en Israel. La salvación de nuestras almas viene a través de Jesús, el Rey de los judíos. Habiendo dicho todo esto, también quiero ser muy claro. No todos los judíos del mundo son como quisiéramos que fueran. No son espirituales. Tenemos muchos judíos, lamentablemente, que son impíos, que son abominables, que son blasfemos, que son ateos, y algunos son hasta satanistas. Y es un tema que casi nunca se toca, ni con una vara de 25 ni 30 metros, ni con 1000 metros. Yo como judío puedo hablar un poquito de mi pueblo, de mi gente, de mi raza. Recuerda que 2000 años atrás, cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, ¿cuáles fueron sus más grandes enemigos? Los judíos. Tenían mucha religión, pero sin embargo fueron ellos los que conspiraron y llevaron al Mesías a la cruz del Calvario. De hecho, en el tiempo de Jesús habían, por lo menos que sepamos, 4 o 5 tipos de judíos. Estaban los esenios, los celotes, los fariseos, los saduceos y los escribas. Y todos confabularon contra el Señor. Conspiraron y en el concilio, en el Sanedrín de Jerusalén, finalmente lo llevaron hasta la muerte de la cruz del Calvario. Fueron su propia gente. Y la palabra dice en el capítulo 1 de San Juan, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieran, les dio el poder de ser llamados los hijos de Dios. De nuevo quiero reiterar, yo amo a los judíos, soy judío. Y soy de verdad judío, nacido y criado en la sinagoga. Gracias a Dios y a su misericordia, a su amor tan grande, que por su gracia alcancé la salvación de mi alma. Y reconocí un día y declaré un día a Jesús como Yeshua HaMashiach. Mi padre, después de que yo me convertí, fue a los 8 meses también y se entregó al Señor. O sea que yo soy el padre espiritual de mi casa. Pero mire cómo todo trabaja dentro de la perfecta voluntad del movimiento de Dios. Mi padre nos trasladó de Nueva York a Puerto Rico, ahí donde aprendí a hablar el castellano, el español. Mi padre trabajaba por años en televisión y fue un productor de televisión en Puerto Rico por muchos años. Allí en Puerto Rico empecé a hablar el español. Interesante. A los 15 años me entrego al Señor, me convierto. Y luego mi madre y mis hermanas, y a los 8 meses mi padre se convierte.
Mi padre es el fundador, juntamente con nuestra familia, de la primera emisora de radio cristiana en Puerto Rico, hoy reconocida todavía como Radio Redentor. 104.1 MHz, frecuencia modulada, 50,000 watts de potencia, cubriendo todo el Caribe. Y luego mi padre se trasladó para trabajar con Pat Robertson en el Club 700 CBN, y trabajó 25 años llevando el mensaje del Evangelio por todo Sudamérica y por todo África. Y nosotros seguimos ministrando la palabra al pueblo judío a través del mundo entero. De hecho, el padre mío, que todavía vive y predica la palabra, fortalecido, tiene 83 años, 84 años casi. Mi padre tenía un ministerio tremendo titulado León de Judá, refiriéndose a Jesús, que es el león de la tribu de Judá. Y el Señor me puso una pasión tremenda en mi corazón. Yo me crié en la generación del hermano Gigi Ávila, que fue un mentor y fue un amigo de mi casa, igual que Jorge Rasky, Domingo Pilar de Santo Dorville, los hermanos Raimundo y Eugenio Jiménez, Pepito Berrío, bueno, tantos predicadores en aquellos años, en aquellos tiempos. Esa fue mi escuela, esa fue mi generación donde yo crecí. Y bueno, pero para mí como judío es un privilegio decir que ahora estoy bajo la gracia del Señor. El pueblo judío, el pueblo escogido, elegido de Dios. Pero dentro del pueblo judío, lamentablemente, hay muchos judíos que son, número uno, seculares. Peor todavía, corruptos, abominables, blasfemos, ateos. Hay un judío muy conocido en Nueva York que sale en la radio todos los días, se llama... se me está escapando el nombre de él. Tiene un programa muy conocido, Howard Stern. Howard Stern, muy conocido, ustedes tal vez han oído el nombre. Es un grosero, un blasfemo, un mal hablado, da constantes malas razones. Es un ateo, pero es judío. El hijo de mi tía, el primo hermano mío en la sangre, uno de mis primos, cuando tenía cierta edad, dejó de creer en Dios. Judío, en la sinagoga toda su vida. Dejó de creer en Dios, se convirtió en satanista. ¿Puede creerlo? En Hollywood está lleno de judíos. Los productores, los directores, los que hacen las grandes producciones cinematográficas, los que hacen programas de televisión, los que manejan la banca, la industria, los hospitales. El mundo está lleno de judíos seculares. Muchos no creen en Dios, muchos son antisemitas, parece contradictorio, pero muchos de ellos ni siquiera apoyan a la nación de Israel. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Sí. Hay una muchacha judía que es muy conocida, que me se está escapando el nombre de ella, que hizo muchas películas, ahora es jovencita todavía, y ella no está apoyando a Israel, al contrario, está apoyando a los palestinos. Explícame esa. Entonces, en Israel cada año celebran los desfiles grandísimos de toda esa gente que no vive conforme a la palabra de Dios. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Desfiles masivos de los seculares, de los paganos, de los corruptos. Es lo contradictorio, la dicotomía increíble. Una nación que es muy religiosa, muy espiritual, guardadora de las fiestas judías, Shabbat, Sukkot, Purim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesaj, etc. Pero sin embargo tiene una gran cantidad, especialmente en Tel Aviv, donde una gran mayoría de los judíos que están allí, israelitas, son paganos, son seculares. Si acaso van a la sinagoga, al templo, una vez cada año o 2 veces por año. Pero ¿qué clase de judaísmo practican? Un judaísmo, lo que llaman ellos, solamente de nombre, de costumbre. Llega Shabbat, por ejemplo, el viernes en la tarde, y el Shabbat para ellos no es, por ejemplo, como para el judío ortodoxo de Jerusalén, que se dedica a estar con la familia, la cena, la celebración, la oración, el canto, leer el libro de la lectura y compartir el Kiddush. No, el Shabbat para ellos es que ya no hay que trabajar. Hay que pistear, hay que celebrar con la familia, hay que pasarla muy a gusto, muy bien, pero dentro del ámbito secular, porque son judíos paganos. Entonces yo les comparto esta información porque mucha gente no sabe diferenciar. Y yo le he tratado de enseñar al pueblo de Dios, los que me están mirando a través del mundo entero, que hay que saber diferenciar. Son 2 cosas diferentes. Número 1, Israel, nación elegida, pueblo escogido por Dios.
la simiente de Abraham, con bendición de Dios. Y Dios lo que le dijo a Abraham 4100 años atrás, eso está vigente. Eso no tiene fecha de caducidad. Todo el que bendiga a Israel es bendecido, porque están bendiciendo a Israel como pueblo escogido, como nación, como raza, como la simiente de Abraham. Y la promesa y el pacto que Dios le hizo a Abraham, esto es profundo y poderoso. Esto está vigente. Yo bendeciré los que bendigan la descendencia de Abraham. Pero yo maldeciré, le dijo Dios a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3. A los que maldigan, te maldigan a ti. Entonces sabemos muy bien que hay una bendición o una maldición con respecto a cómo nosotros tratamos a la nación de Israel. Yo me siento feliz de ser judío, de tener sangre judía que circula por mis venas. De verdad se lo digo. Mi esposa también, mi esposa es de la familia Alcalay. Y los Alcalay, que muchos de ellos después fueron Alcalá en España, ellos vienen de la línea judía de los safarditas. O sea que en mi familia, mis hijos son medio safarditas y medio eskenazi. Pero la bendición más grande, mi privilegio más grande es poder decir que yo estoy bajo la gracia de Dios. Porque para mí lo más grande es la gracia que me ha salvado. Porque ¿qué le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso? Por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y no es de vosotros, más es un don de Dios. Ahora, siendo judío y habiendo dicho esto, me causa tristeza de verdad. Porque tengo muchos amigos judíos en Israel que les he predicado por años, décadas. Y yo veo la vida que ellos llevan, cómo se conducen, cómo proceden. Y cómo ellos creen o no creen en la forma que ellos dicen servir a Dios, pero son judíos, pero no practican el judaísmo. Y aunque no practiquen el judaísmo, no son ni siquiera espirituales, ni creyentes. Tenemos judíos en el mundo que son ateos, declarados ateos, comediantes. Óigame, el mundo de los comediantes está lleno de judíos que son maldicientes, groseros. Amy Schumer, que es una comediante americana, es hija de Chuck Schumer, que es el líder minoritario del Senado de Estados Unidos. Esta mujer es una blasfema, una abominable. Y si tú escucharas las cosas que esta mujer dice, no tiene ningún precepto conservador. Son de las personas liberales, progresistas, izquierda, prácticamente socialistas, completamente en contra de todos los principios, preceptos y valores de la Iglesia de Jesucristo. Usted que me está viendo en Argentina, usted sabe que en Argentina hay muchos judíos. ¿Ellos son muy fieles al templo? No. Hay muchos judíos que son judíos de raza. Son judíos por generaciones, judíos de nombre, judíos de sangre, pero lamentablemente judíos que son ateos, impíos, son blasfemos y algunos son hasta satanistas y han negado la existencia del Dios que le dio la vida. Y esto me causa tristeza. Oremos por el pueblo de Israel, oremos por la nación judía. Sabes que yo sé diferenciar muy bien la bendición de Dios para Israel como nación, como pueblo, como gente. Y la otra cosa es que Dios no hace acepción de personas en cuanto al juicio sobre el pecado de la nación. Israel ha cometido muchos pecados. Israel es una nación tan secular que cada año celebran un desfile de más de 300,000 personas que no viven conforme a los preceptos de la palabra. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo, que no son de los que creen en la relación de un hombre y una mujer. Son completamente de la otra forma de pensar, el otro estilo de vida. Y es lamentable que a veces exhiben y hacen sus exhibiciones y sus escenarios en las calles. Estamos hablando de más de 250,000 de seres humanos. Ya se le conoce anualmente como el desfile más grande del Medio Oriente. Israelitas, judíos, los mandamientos de Dios, Sodoma y Gomorra, la palabra, el evangelio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Aquí en Estados Unidos, lleno de judíos, hermano mío, que están en la cinematografía, en la televisión,
artistas, productores, muchos de ellos. Pero ¿qué clase de vida llevan? Son judíos seculares, impíos, blasfemos, abominables, ateos y hasta satanistas. Y te lo digo porque hemos hecho una investigación exhaustiva, profunda, y lo que te estoy diciendo ha sido corroborado. Y yo lo conozco, te está hablando un judío de corazón que nació y se crió en la sinagoga. Siempre amé a Dios, aunque no conocía a Jesús, siempre amé a Jehová de los ejércitos, al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, al Dios de David y de Salomón. Siempre amé al Dios de la Biblia. Y cuando a los 15 años descubrí a Jesús, a Yeshua, como mi Señor y mi Salvador, lo amé todavía mucho más. Y desde ese día, que fue la tercera semana de febrero del año 1972, he seguido a Jesús como el dueño de mi alma y mi corazón. Aleluya. Pero yo amo a los judíos y sé que el pueblo judío Dios sigue amándolo y Dios está tratando con ellos. Y seguimos bendiciendo a Israel como pueblo y como nación. ¿Sabe que la palabra dice que cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo? Cada quien. Por eso el apóstol Pablo, cuando le dijo a la iglesia de Roma que cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo, esto te está explicando, te está enseñando que la salvación es individual. Individual. Los judíos no se van a salvar por ser judíos. Y estoy en desacuerdo con algunos que predican que el judío se va a salvar por ser judío. No, no va a ser así. Si Gary Lee no hubiera aceptado a Jesucristo como su único salvador, si mi padre, si mi familia no hubiese recibido a Jesús como único salvador, no tendríamos la salvación. Jesús fue muy claro. San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesús. Solamente hay salvación a través y por medio del Señor Jesucristo. Oh, aleluya. La salvación no viene por la religión, y la religión judía es bendecida, el pueblo judío, la raza, la nación, la simiente, pero el judaísmo nos salva, y los judíos no pueden guardar la ley, es imposible. Dice la palabra en Santiago que es que el que es hallado culpable por un punto de la ley, será hallado culpable por toda la ley. Por eso es que el Señor vino para mostrar que Él cumplió la ley, y Él es el Señor de la ley, y que salvación viene solamente por su sacrificio, por su entrega, por la sangre que derramó y por lo que Él hizo. Por gracia somos salvos, por medio de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo judío es mi pueblo. Lo amo. Oramos diariamente por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Salmo 122:6. Amamos y oramos por la nación. Oro por mi primer ministro Benjamín Netanyahu. Oro por el gobierno, por el Knesset, por mi gente, mis amigos. Tengo familia en Israel. En Becheva tengo mis tíos y mis primos. Y oro por ellos. Pero la salvación es individual. Y hay judíos que aman a Dios, que están de día y de noche clamando, gimiendo, frente al muro, esperando la llegada del Mesías. Y otros que están allí siempre buscando de alguna manera a Dios. Y yo oro para que los ojos de ellos se abran y para que ellos reconozcan que Jesucristo es el único que salva. De hecho, en los últimos 40 años en Israel, ya muchos judíos han abierto sus ojos. Yo acepté a Cristo hace casi medio siglo atrás. Y después de mí, muchos más en el mundo. Y en Israel hay más de 150 congregaciones de judíos mesiánicos que ya declaran con sus labios a Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Qué maravillosa noticia. Qué precioso que los judíos están abriendo sus ojos cada día más y más y más. Oremos para que más judíos abran sus ojos. Y los demás que son los seculares, los paganos, impíos, blasfemos, abominables, ateos y satanistas, que Dios tenga misericordia y que puedan abrir sus ojos
y venir a Dios y reconocer a Jesús antes de que sea tarde. Ese es el anhelo nuestro. Oh, aleluya. Que más judíos puedan venir al conocimiento de la verdad. Muchos judíos, muchos van a entrar al tiempo de la gran tribulación. La mayoría de ellos, de hecho. Y van a sufrir y muchos van a morir. Y los que queden al final de esta guerra grande del Armagedón son los que reconocerán cuando irrumpa por las nubes el Maestro a Jesús como Yeshua HaMashiach. Pero muchos se van a perder. En mi pueblo, mi gente, la nación de Dios, amas al pueblo de Israel, ora por los judíos, clama por los judíos. Judíos impíos, blasfemos, abominables, ateos y satanistas los hay. Y es triste decirlo, los hay. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y siempre bendiciendo a Israel como nación, como pueblo, como nación elegida. Y entiéndelo, te lo repito una vez más, los judíos no se van a salvar por ser judíos. Se van a salvar solamente si confiesan a Jesucristo como su único Salvador. Romanos capítulo 10 y versículo 9 y 10 o 8, 9 y 10 dice, si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 13 dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, porque solo Cristo, solo Jesús, solo Yeshua salva. Dios te bendiga. Shalom.